Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de enero de 2022 y esto es La Contracrónica. Rusia sigue adelante concentrando tropas junto a la frontera de Ucrania. La vía diplomática aún se mantiene abierta, pero no avanza en la misma medida. Según apuntan los informes de inteligencia y lo que se puede ver a través de vídeos y de fotografías publicadas en las redes sociales, el Kremlin ha trasladado desde sus bases en el lejano oriente un escuadrón de cazas Su-35 y sistemas de defensa antiaérea. También ha desplegado todo tipo de unidades blindadas. Todo esto, como os decía antes, lo hemos podido ver a través de vídeos y de fotografías publicadas por usuarios, generalmente de Twitter, también de otras redes sociales, que se encargan de grabar el traslado de material bélico por las autopistas y a través de las vías férreas. Bien, el hecho es que desde 1990 no se conocía una concentración de fuerza militar de tal calibre en la Rusia europea. La naturaleza y composición del despliegue da a Rusia varias opciones para entrar en Ucrania. Podrían realizar un ataque a gran escala y apoderarse de buena parte del territorio ucraniano, o simplemente intervenir de manera mucho más quirúrgica en zonas en las que ya hay conflicto, como las repúblicas del Donbass, es decir, Donetsk y Lugansk. Puede también no moverse de donde está y emplear toda esa fuerza como arma disuasoria para que en Ucrania se lo piensen dos veces y cambien al gobierno actual, al de Volodymyr Zelensky, por otro mejor recibido en Moscú. Las potencias de la OTAN también están aprovechando este tiempo muerto. Estados Unidos y sus aliados han enviado a Ucrania misiles antitanque y sistemas de defensa aérea Stinger. Están buscando proveedores alternativos de gas natural por si se diese el caso de que Vladimir Putin ordenase el cierre de los gasoductos que se dirigen a Europa. Y por lo demás, pues como bien sabemos, siguen llegando buques de guerra de la Alianza Atlántica hasta el Mar Negro. Las que todavía no han llegado son las tropas de tierra. El Pentágono previno la semana pasada 8.500 soldados, como os contaba aquí en la Contracrónica, y les ha prevenido para que estén listos para desplegarse en Europa del Este de forma inmediata, aunque eso sí, todavía no ha colocado a un solo soldado sobre el terreno. Pero Rusia y la OTAN no son los únicos actores en este drama. Entre medias se encuentran los ucranianos, los más afectados por todo esto, y a veces se nos olvidan que se han puesto en marcha también. El gobierno ucraniano, presidido por Volodymyr Zelensky, puede oponer frente a una hipotética invasión rusa unos 250.000 efectivos profesionales, es decir, de ejército regular, entrenados por asesores militares occidentales con sus propios vehículos blindados, misiles anticarro estadounidenses y drones de origen turco. Junto a eso, los ucranianos cuentan con una milicia ciudadana que podría ser convocada para luchar y movilizada. De hecho, algunos ya se están movilizando por su cuenta comprando armas para luchar si el enemigo ataca o se cuela a través de las defensas de primera línea. El ejército ucraniano, de cualquier modo, es muy inferior en número y en capacidades al ruso, pero podría suponer un gran estorbo para cualquier fuerza invasora. Está escribiéndose, como vemos, un guión que en muchos puntos es similar al que en 2014 preludió la ocupación rusa de Crimea y la posterior guerra en el Donbass. En aquel entonces a Barack Obama le pilló todo esto de pura sorpresa, y no solo a Barack Obama, también a los líderes europeos. Esta vez no ha sido así, por lo que Biden tiene la obligación de no cometer los mismos errores de su antecesor, a pesar de que fue su vicepresidente. Tiene que hacer una serie de equilibrios estratégicos que no le obliguen a desatender una zona para atender otra. Vamos a hacer un experimento, vamos a trasladarnos mentalmente a hace 8 años, a enero del año 2014. No es mucho tiempo, han pasado solo 8 años, no demasiado, el que más y el que menos se acuerda. La mayor parte de los que estamos hoy aquí reunidos nos acordamos perfectamente porque son hechos muy recientes. No os estoy pidiendo que nos remontemos a la implosión de la Unión Soviética, sino algo que sucedió hace, muy poco tiempo. Pues bien, 2 meses antes, si nos vamos a enero del año 2014, es decir, en noviembre de 2013,
2013, en Kiev había estallado la protesta masiva de la plaza Maidán, ya rebautizada como Euromaidán, que aún continuaba en enero de 2014. Los ucranianos se quejaban en aquel momento de la decisión de Viktor Yanukovych de alejarse de la Unión Europea, cosa que había prometido a los ucranianos, y acercarse a Rusia. La represión fue brutal, hubo miles de heridos y no menos de 200 muertos. Las organizaciones del Euromaidán hablan incluso de 700 muertos. Fue una cosa realmente digna de ser vista, pero no desde luego de ser padecida. Desde fuera, en principio, parecía aquello de Maidán un asunto interno de los ucranianos. La enésima revolución interna, habían tenido otra allá por el año 2006 que había acabado pues de aquella manera, es decir, con presuntas reformas que luego no se llevaron a cabo. Bien, no le dieron demasiada importancia a la Unión Europea. Estaba todavía la baronesa Ashton, que se desplazó personalmente hasta la propia Ucrania, hasta Kiev, para condenar la manera en la que se estaba portando a la policía de Yanukovych, pero no pasó de ahí. Se consideraba que era la versión ucraniana de la primavera árabe de 2011. En Rusia, entre tanto, ultimaban los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno, que ese año, recordémoslo, se celebraron en Sochi. Sochi es una localidad balneario del Mar Negro, está en las estribaciones occidentales del Cáucaso. Bueno, Putin tiró la casa por la ventana para aquellos Juegos Olímpicos. Fueron, de hecho, a pesar de ser de invierno, fueron los Juegos Olímpicos más caros de toda la historia de los Juegos Olímpicos. Creo recordar que costaron algo así al final como 50.000 millones de dólares. Vamos, más que los de Pekín del año 2008 o los de Londres del año 2012. Bien, pues allí en aquel momento estaba Putin en su apogeo, recibió a las delegaciones internacionales y a los deportistas de un total de 88 países, entre los que se encontraba la propia Ucrania, que he estado mirando y ganó incluso una medalla de oro en aquellos Juegos Olímpicos en la categoría de biatlón. Bien, los Juegos Olímpicos de Sochi se celebraron entre el día 7 y el 23 de febrero, y en esa zona del mundo de Sochi a la costa ucraniana y solo 300 kilómetros en línea recta, no pasaba en principio en esa zona del mundo nada digno de ser tenido en cuenta, más allá de los propios Juegos Olímpicos de Invierno, que no son algo que preocupe a la gente. Al contrario, a todos nos alegran que se celebren los Juegos Olímpicos, y más a los aficionados al esquí cuando son de invierno. Las protestas de Maidán aparecían en la prensa sobre todo al principio, noviembre y diciembre de 2013, pero el asunto iba a menos. Y claro, como llevaban ya tanto tiempo de protestas y disturbios, habían incluso perdido el interés de la opinión pública occidental. Llegó un punto a partir del segundo mes que uno ya no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando y no conseguía encontrar dónde estaban los problemas, porque el origen estaba bien claro, pero luego la cosa empezó a complicarse bastante. Bien, en aquel momento el presidente de Estados Unidos era Barack Obama, que se encontraba justo en el ecuador de su segundo mandato. El título lo había revalidado en el año 2012 y estaba pues a principio, no había llegado todavía al ecuador de su segundo mandato, con un índice de popularidad aceptable. He estado echando un vistazo como andaba Obama en aquel momento y rondaba el 50%, es decir, un poco por debajo de su primer mandato, pero también por debajo de cómo terminó. Obama acabó su segundo mandato con una popularidad que rondaba el 60%, es decir, que ni frío ni caliente, normal, en pleno Obamato, sin más ni más. A Obama la verdad es que Ucrania no le interesaba, porque entendía que no había nada allí interesante o nada importante que se despachase. Estaba en aquel momento centrado en el Pacífico y en China, como le sucedió posteriormente a Donald Trump. Y en ese momento además estaba tratando de sacar la cabeza de los sucesivos conflictos y guerras en los que se había estado metiendo Estados Unidos desde el 11S. Quería reducir el gasto militar que se había disparado con lo de Afganistán, con lo de Irak. Sabemos que no le interesa a Ucrania porque en marzo de 2014 se publicó la Estrategia de Defensa del Pentágono, que la publican todos los años en marzo, para el siguiente ejercicio, que es cuáles van a ser las prioridades estratégicas a lo largo del siguiente año. Pues bien, ese documento
Esta estrategia militar, esta estrategia de defensa del Pentágono de 2014 nació ya obsoleto desde su misma publicación. ¿Por qué lo digo? Porque ni siquiera se mencionaba Ucrania, a pesar de que, ojo, fue publicada en el mes de marzo, cuando ya se había consumado la invasión de Crimea por parte de los rusos y estaban anexionándosela en ese momento. Es cierto también que el documento se había preparado en el año precedente y claro, no se lo podían imaginar. Tampoco hablaba de otra cosa que dio muchísimo que hablar a lo largo del año 2014, 2015, 2016 y así hasta el año 2018, que fue el Estado Islámico. Comenta que hay problemas en esa zona, pero ni siquiera le pone nombre. Al ISIS, vamos, al Estado Islámico de Siria y el Levante. A pesar de que en ese momento ya habían capturado Faluya y se dirigían a Mosul con bastante rapidez. Pero los dos grandes desafíos estratégicos y militares de ese año fueron en el Pentágono simplemente incapaces de verlos, ni siquiera de atisbarlos. Pues bien, en esas estaban cuando el 23 de febrero, el mismo día en el que se clausuraban los Juegos de Sochi, Víktor Yanukovych huyó de Kiev, salió en helicóptero de la ciudad, se dirigió al principio al este del país y de ahí ya se fue para Rusia, donde se refugió bajo las alas de Vladimir Putin, que le acogió sin ningún problema y le dio asilo. Una semana más tarde, esto pasó el 23 de febrero, un grupo de hombres armados tomó el Parlamento de Crimea. Crimea tenía un estatuto de autonomía con el que vivía mejor o peor desde la independencia de Ucrania. No solo tomaron el Parlamento, este grupo de hombres armados, sino que arriaron la bandera ucraniana e izaron la bandera rusa. Y a partir de ahí todo fue muy rápido, apenas nos dio tiempo a digerirlo. Y muchos además mentalmente lo confundieron hasta con los problemas de Maidán en Kiev. Fue todo rapidísimo. Los militares ucranianos destacados en Crimea, que eran unas 14.000 aproximadamente, unos cuantos cuarteles que tenía ahí el ejército ucraniano, nada pudieron hacer para frenar la invasión rusa, que quedó completamente finalizada, es decir, Crimea se ocupó ya para mediados de marzo, tampoco es que sea muy grande, la verdad. El día 11 se declaró la independencia de Crimea y el día 16, todo rapidísimo, apenas les dejaron tiempo a pensarlo, iban a hacerlo en mayo, pero pensaron que ¿para qué? Esperar 3 meses cuando podían hacerlo inmediatamente. El 16 de marzo celebraron un referéndum en el que el 95% por lo menos de los que fueron a votar, votó a favor de integrarse en Rusia. En Washington, tampoco en Bruselas, tuvieron tiempo ni para digerirlo, de la velocidad con la que se desarrollaron los acontecimientos, y cuando quisieron reaccionar pues ya era tarde. Simplemente en aquel momento no estaban a eso, sino viendo el modo de contrarrestar el creciente poder y la creciente influencia de China en el mundo. Parece que ahora la historia podría volver a repetirse. No exactamente igual, porque no hay dos eventos exactamente iguales, pero sí que encontramos algunas concomitancias, también algunas diferencias, unas cuantas. Entre las concomitancias tenemos al propio presidente de Estados Unidos, que es Joe Biden, que en aquel momento era vicepresidente de Barack Obama, y lo fue durante 8 años. Los de Barack Obama no cambió de vicepresidente en ningún momento, siempre tuvo a Biden. A Biden se le plantea hoy, pues 8 años más tarde, 8 años más viejo, pero en el mismo lugar se le plantea un dilema, el mismo dilema que a Obama en aquel entonces. ¿Cómo puede Estados Unidos? Dilema, una pregunta fundamental que tiene que atender. Y es cómo puede Estados Unidos mantener el enfoque en China, que es donde lo tiene desde hace unos cuantos años, mientras en China y en el Pacífico en general, mientras aborda de manera satisfactoria, por supuesto, y sin empeorarla, la crisis en Ucrania. Priorizar los asuntos chinos no será muy efectivo si sacrifica sus compromisos con la OTAN, evidentemente. Si abandona, se desentiende por completo de lo que sucede en Ucrania y en general en Europa, no parece lo más inteligente, entre otras cosas porque sus aliados van a ver que no tiene mucho sentido esa alianza si el que la mantiene y el que le insufla vida pues se desentiende a la primera de cambio. Estados Unidos tiene un tiempo, unos recursos y una atención limitados. Evidentemente no puede focalizarse en todo a la vez con la misma intensidad, eso parece obvio. No puede de manera simultánea, digamos, hacer frente a dos grandes desafíos. No tanto por falta de recursos, que sí el ejército estadounidense anda sobrado de recursos, como de atención. No puede, en una palabra,
enfrentarse a China, aunque no hay ni mucho menos todavía, ya veremos lo que sucede en Taiwán, pero no puede enfrentarse a China sí que es el adversario más poderoso, al que jamás se ha enfrentado Estados Unidos en toda su historia, sin haber prevalecido antes en Europa y teniendo ese patio tranquilo. En estos momentos, Estados Unidos puede hacer mucho para apoyar a Ucrania. Puede imponer sanciones a Rusia y puede también asegurar la OTAN, es decir, asegurar a sus socios europeos que va a estar allí, que va a seguir allí. Pero eso le obligará a dejar de lado, aunque sea temporalmente, la región del Pacífico, que es donde se está cortando el bacalao ahora mismo. Puede suministrar armas y especialistas a Ucrania, puede enviar asesores y todo tipo de ayuda humanitaria, que sirva al menos de colchón para la población civil ante una hipotética guerra. Si Rusia invade Ucrania, Biden debería, y esto va de suyo, debería sancionar a Rusia con mucha más dureza de lo que hizo Obama en el año 2014. Si no está dispuesto a disparar un solo tiro, tiene que al menos que los tiros sean con documentos, es decir, que sean sanciones que realmente hagan daño. Le quedan algunos ases en la manga, algunos de ellos los he comentado aquí en la Contracrónica en las últimas semanas. Puede, por ejemplo, sacar a Rusia del sistema SWIFT, de transferencias, puede prohibir las transacciones en deuda soberana rusa, puede cargar directamente, ya ir a por todas, contra el gasoducto Nord Stream 2, que une Alemania y Rusia, para que no entre en servicio y hayan tirado, tanto alemanes como rusos, hayan tirado los 10.000 millones de euros que les ha costado. Puede también aplicar sanciones tecnológicas como las que Trump aprobó contra Huawei hace no mucho tiempo, hace solo unos años. Y junto a eso puede también, llegado el caso, enviar tropas a Europa del Este, e integrarlas en la fuerza de respuesta de la OTAN. Pero no olvidemos que Putin, a pesar de todo su despliegue, que es masivo, tal y como os explicaba al principio del programa en la introducción, no deja de ser algo parecido a un matón en el patio de una escuela. Si se le hace frente, se le puede anular, porque es muy sensible a las sanciones y a que se defiendan los que acosa. Es decir, si se ve ante sanciones realmente duras para su gobierno, para él mismo, para todos sus amigos, para la propia economía rusa y la propia viabilidad de su régimen, en ese caso puede ser que se eche para atrás. También si intuye que una entrada en Ucrania le puede suponer a él unos costes en material y en vidas de sus soldados mucho mayores de los que le costó, por ejemplo, que lo hizo, fue un paseo militar, de lo que le costó lo de Ucrania en el año 2014. China ya es otro cantar, claro. Ahí la partida se complica, porque China es muchísimo más poderosa que Rusia, mucho más autónoma que Rusia en todos los ámbitos y bastante menos susceptible a las sanciones. China es el verdadero rival de Estados Unidos, no Rusia. China es una potencia económica de primer nivel. Rusia no lo es. Lo contaba aquí el jueves pasado, ¿no? El miércoles pasado. Tiene un PIB que es ligeramente superior al de España y está por debajo del de Italia, no digamos ya el del Reino Unido, el de Alemania. Y por supuesto está a años luz del PIB de los Estados Unidos. China cuenta con influencia real en el mundo. Rusia no. Rusia puede tener más o menos amigos, por lo general gente poco fiar, como pues Lukashenko, Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua, Díaz-Canel en Cuba y gente de este estilo, pero nada más, o los iraníes y nada más. China sí que tiene influencia real porque comercia y mucho con todos los países del mundo, entre ellos los propios socios de Estados Unidos en la OTAN. Los principales socios comerciales de China hoy por hoy son los países europeos. Luego, Putin en este aspecto poco puede hacer. Tiene dos armas, que os las comentaba aquí la semana pasada. Por un lado el ejército, que sigue siendo un ejército poderoso, y por otro lado la llave del gas. Y ambas las está utilizando al máximo de sus posibilidades. La del gas todavía no la ha terminado de utilizar del todo, pero las amenazas están ahí. China cuenta con muchas más, empezando por intereses económicos que alcanzan hasta el más remoto rincón del mundo. De eso deberían tomar nota en Estados Unidos. Deberían valorar seriamente eso de equilibrar los recursos que dedican a un frente y al otro frente. Es decir, equilibrar los recursos que van a dedicar a Europa para no desatender otro teatro. En el caso de que Putin invada Ucrania, evidentemente. No sería buena idea de traer esos recursos del Pacífico, que es donde se libra la partida del poder global, y no en Ucrania. Esta es la realidad.
No sé, trasladar, por ejemplo, sistemas de defensa antimisiles o plataformas de inteligencia y reconocimiento desde el Pacífico hasta Europa, pues sería algo parecido a desvestir a una virgen para vestir a una santa que está en una capilla. No serviría de mucho. Puestos a escoger a cuál de las dos vestimos, siempre tiene prioridad a la virgen, solo faltaba. Bien, esto además, lo de plantar cara, de volcar todos sus recursos en Europa, lo deberían, pueden y lo deben hacer sus aliados de la OTAN, que tienen el teatro de operaciones mucho más cerca y que además se juegan mucho más en esto. Son, en definitiva, ellos quienes deben contribuir con el grueso de la fuerza de disuasión militar para proteger la frontera este de la Alianza. Bien, eso ya está sucediendo y además sucede desde hace 2 semanas. Son varios los países europeos que se han involucrado, algunos muy a fondo, en el despliegue. Francia y el Reino Unido, especialmente el Reino Unido, sí que se está metiendo a fondo, pero vamos, países más pequeños o menos importantes desde el punto de vista militar, como Dinamarca o como los Países Bajos, ya han empezado a enviar buques de guerra, también Italia y España, han enviado también aviones de combate. Bien, todo esto no sucedió en el año 2014. Estuvo lejísimos de suceder algo así. En aquel momento nadie esperaba un movimiento como el de Crimea justo el mismo día en el que terminaban los Juegos Olímpicos de Sochi, porque es que fue el mismo día 23 de febrero. Esta vez se han ido sobre aviso. Están teniendo tiempo para digerir todo esto mucho más. Si Putin está tan solo jugando para observar la reacción de la OTAN, como os contaba el otro día, la semana pasada aquí, pues una movilización como la actual le permitirá ver que la OTAN sí reacciona y se pone en guardia. Otra cosa distinta es que esté dispuesta esta parte de la OTAN, la parte europea de la OTAN, esté dispuesta a intervenir directamente en el caso de una invasión. Eso ya es otro cantar muy diferente. Pero bueno, ha hecho algo que no hizo hace 8 años, que es desplegar tropas en la zona y enviar una cantidad de ayuda que hace solo 3 meses nos hubiera parecido directamente imposible. Bien, esto le permite a Estados Unidos concentrarse en el Pacífico y ofrecer, por ejemplo, garantías a Taiwán de que la va a defender en el hipotético caso, que no lo sabemos, pero podría llegar a suceder, de que los chinos fuercen la anexión. Estamos con los ojos puestos ahora en Ucrania, pero podría suceder que dentro de 3 meses o de 3 años los ojos del mundo estén puestos en Taiwán, que es, mucho más vulnerable que Ucrania. Si Biden focaliza todas sus energías en Ucrania y luego no se atreve a ir más allá, en Pekín lo tomarán nota y lo percibirán como un síntoma de debilidad. Y a partir de ahí podrán montar su propia crisis de Crimea en el mar de la China. Como decía antes, los recursos son limitados. No hay mucho más. No se puede estar en los 2 sitios. Quizá sí, de forma material es posible es posible, no, es un hecho que puede Estados Unidos hacer incluso 2 guerras duras en 2 sitios distintos del mundo. Lo ha hecho ya en alguna ocasión, hace no mucho andaba liado con operaciones militares en Irak y a la vez en Afganistán. Eso está claro que sí. Pero cuando te enfrentas a un coloso como China, al que no se puede atemorizar tan fácilmente como a Rusia, la cosa ya cambia bastante. Los aliados de Estados Unidos en el Pacífico, que son esencialmente Japón, Taiwán obviamente, y Corea del Sur, no tienen además la potencia de fuego que tiene y la capacidad disuasoria de sus aliados europeos, algunos importantes como el Reino Unido o Francia. Ucrania tiene además cierta capacidad de autodefensa. Es un país de 40 millones de habitantes, armado y además está herido ya por la anexión de Ucrania y la guerra en el Donbass. Taiwán lo tiene más complicado para defenderse. Es una isla de pequeño tamaño, bien pertrechada de equipo de defensa, pero minúscula frente a un gigante como China. Bien, todo esto, si Biden abre la focal y observa esto no sobre lo que ha pasado, lo que ha estado pasando en las últimas semanas, sino lo que podría llegar a pasar en el futuro, le permitirá involucrarse en el conflicto europeo, pero sin involucrarse demasiado.
y así no cometerá ciertos errores que cometió su antiguo jefe, Barack Obama, hace solo 8 años. Es decir, de lo que sucedió en aquel invierno de 2014, justo al final de los Juegos Olímpicos, pueden sacar en Washington un montón de lecciones, aunque solo sea por su cercanía y porque los actores de aquella película, muchos siguen en ejercicio y ocupando papeles de protagonistas, como el propio Putin, como el propio Biden. Estaban los dos en ambos lados en aquel momento. Se ha cambiado, por ejemplo, Angela Merkel ya no la tenemos, pero en principio y de manera visto los dos principales actores en todo esto vienen a ser más o menos los mismos. Hasta en Ucrania está Zelensky, pero estaba Turchinov en aquel entonces, el que sucedió de manera interina a Yanukovych, que su manera de enfrentar este asunto está siendo parecida, por lo menos como entre ambos, la manera en la que lo han enfrentado. Bien, pues todo eso deberían aprovecharlo para poder salir bien librados de toda esta historia que lleva ya 3 meses, quizá algo menos, 2 meses y pico en las portadas de los periódicos, pero que todavía hay que promete, y esperemos que la cosa no se complique mucho más, que promete mantenerse ahí durante como mínimo todo el mes próximo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Agustín, que pregunta por los vínculos históricos de Rusia y Ucrania en la Edad Media. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Con respecto a lo de Rusia y Ucrania, me gustaría que comentaras, yo sé muy poco de la historia de esos lados, porque yo tenía entendido también que Ucrania es ciudad fundacional de lo que fue la primera Rusia, ¿no? Geográficamente hablando, que después se mudó a Moscú, el centro. Pero es como a mí me resulta súper raro eso de que como que una parte que era central de un país, después se separó de ese país, o sea, el centro se mudó, pero después esa parte se separó del país, y es raro que no se haya volvido a unir pacíficamente y más raro aún que tengan todos estos conflictos. ¿Vos podrías explicar un poco la historia esa que tiene Ucrania y Rusia? Pues yo tenía entendido que Rusia se funda en Kiev y en Novgorod. Son 2 ciudades medio fundacionales de Rusia. Y bueno, nada, un saludo desde Uruguay y un abrazo. Rusia y Ucrania, Agustín, son 2 estados modernos que no existían en la Edad Media, pero su origen, pues sí, es el mismo, claro, pero como es el mismo el origen de italianos y españoles, a ver si me entiendes, o de españoles y franceses, es decir, en nuestro caso es el Imperio Romano. Bien, en la Alta Edad Media, es decir, en torno al siglo IX, unas tribus eslavas que habían ido llegando desde las estepas se federaron en lo que ya en el siglo XIX se dio en llamar el Rus de Kiev. Se llamaron así porque lo llamaron así porque su capital estaba en la ciudad de Kiev, a las orillas del río Dnieper, que en ese aspecto no ha cambiado de lugar. No se sabía a ciencia cierta cuando apareció Kiev, pero porque no fue fundada oficialmente, era un simple asentamiento. Aquellos primeros eslavos eran bárbaros, que no conocían la escritura, que eran analfabetos. Así que cuando Occidente advirtió su existencia, el mundo grecolatino advirtió su existencia, que es a partir ya del siglo VIII, evidentemente las noticias de su existencia llegaron antes a Constantinopla que al occidente europeo, pues bien, es mucho más tarde de que apareciesen por allí. Bien, este primer protoestado eslavo en aquellas tierras duró unos 4 siglos y se fue sofisticando, se convirtieron incluso al cristianismo, hasta que la invasión mongola de 1240, que hizo temblar toda Eurasia, hizo que aquella federación saltase por los aires. Tras la llegada de los mongoles, no se volvió a reconstruir esa federación. Lo que se formaron entonces fueron distintos principados, entre ellos el Gran Ducado de Moscú, que sería el origen de la Rusia actual. Ese Gran Ducado se convertiría en un zarato a partir de Iván el Terrible, esto ya es en el siglo XVI, y ya en esa época pues iría expandiendo sus dominios hacia el sur, incorporando lo que hoy es Ucrania, donde había varios principados, entre ellos el Principado de Kiev. El zarato de Rusia se transformaría en un imperio ya en el siglo XVIII con Pedro el Grande, después de vencer a los suecos en la Gran Guerra del Norte. Bien, esta última parte la conté con mucho detalle en una contrahistoria de hace un par de semanas. Los estados actuales de Europa, Agustín, no aparecieron de la noche a la mañana. Son fruto de una historia muy larga en la que el poder político fue concentrándose en grandes monarcas y grandes monarquías. Que Europa está llena de reinos
asesinos desaparecidos. Bueno, el Rus de Kiev es uno de ellos. Bien, vamos ahora con Ángel, que nos trae el tema del modelo 720 de Hacienda, que acaba de tirar la justicia europea. Buenos días, Fernando y contraescuchas. El mensaje de hoy me gustaría traer a colación o sacar a debate el tema del modelo 720. Para poner en contexto a los que no conozcan este modelo, el modelo 720 es un modelo informativo por el cual cualquier residente en España estaba obligado a informar al Ministerio de Hacienda de los activos en el extranjero superiores a 50.000 euros, creo que era. Bueno, hasta ahí pues podéis decir, bueno, me parece normal. No, bueno, eso es ridículo, y lo ha dicho el Tribunal Europeo, ¿no? Que es completamente ilegal y que va en contra de los principios de la Unión Europea, o contra el principio de libre tránsito de capitales y de personas, porque claro, esto obligaba a los residentes. O sea, un inglés, bueno, ahora el inglés ya no está en la Unión Europea, pero bueno, un alemán que se ha venido a España a jubilarse y tiene 2 casas en Berlín alquiladas, ese señor tenía que informar de esas 2 casas por el modelo 720, si no, Hacienda le podía meter un estacazo siempre y cuando tuviera la residencia fiscal en España, ¿vale? Entonces, el tribunal por fin, tras 9 años, y tras 9 años de litigio duro y de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, ha dictado una sentencia firme diciendo que es completamente ilegal cobrar a la gente multas, o incluso no cobrar multas, ya incluso pedirles que informen del dinero que tienen, siempre y cuando que el dinero sea limpio. Yo entiendo que si tú tienes negocios oscuros, yo qué sé, tráfico de drogas, por ejemplo, y tienes un dinero en paraísos fiscales, etcétera, obviamente no lo vas a decir, no vas a informar a 720, pero si ese dinero entra a España y Hacienda se entera, pues bueno, puedo entender que te metan una multa, ¿no? Por tener dinero por evasión fiscal. Pero tu dinero que es tuyo, es limpio, bien sea una herencia, bien sea cualquier cosa, bien sea una inversión que has hecho tú con dinero limpio, a Hacienda no le interesa para nada saber lo que tú tienes en el extranjero. Y el problema es que las multas que estaban metiendo, ¿no? A la gente, ¿no?, que no informaba de que tenía estos activos en el extranjero, llegaban a ser de incluso más del 100% del activo en sí. O sea, es una locura, era una locura. Bueno, pues el otro día leí también que, hombre, está claro que la gente del gobierno tontos no son malos, pero tontos no son. Entonces estaban preparando ya el modelo 721, que es básicamente el modelo 720 2.0. Han añadido los criptoactivos. Entonces ellos sabían obviamente que esta sentencia iba a llegar, que lo iban a declarar ilegal. Entonces ya tienen en retaguardia, ¿no? Ya tienen una bala en la recámara, que es el modelo 721, que esperemos que la Unión Europea o el Tribunal Europeo no tarde otros 9 años en declararlo ilegal y dejando cadáveres por el camino. Pues nada, señores, un abrazo para todos, adiós. Bueno, Ángel, lo has explicado perfectamente, poco más puedo añadir. El modelo 720 era un despropósito cuyo fin era atemorizar a los contribuyentes y aprovecharse de que muchos ni se habían enterado, especialmente los jubilados extranjeros que viven en la costa, que aprovechando que no se iban a enterar porque era realmente difícil, y así ya de paso les sacudían unas multas abracadabrantes, que a menudo igualaban el valor de los activos que no habían declarado. Es decir, que si un jubilado alemán en Mallorca, pero residente fiscal en España, tenía en propiedad, como bien has dicho,
un apartamento en Berlín o en su país, valorado, qué sé yo, en 250.000 euros, pues igual le ponían una multa de otros 250.000. Es decir, que tenía que vender ese apartamento para ponerse al día con la Hacienda española, simplemente por no declarar un activo que tiene en su país por el que ya ha pagado los impuestos correspondientes en su jurisdicción, que en el caso de este jubilado alemán, pues es la jurisdicción alemana. Bueno, esa es la razón por la que el abogado que ha peleado por esto en Luxemburgo es un abogado mallorquín, a quien iban muchos de estos jubilados asustadísimos, porque el Estado español les había convertido en delincuentes fiscales, simplemente por tener un apartamento en su país o una cuenta corriente, vamos, y estaban perfectamente al día en Alemania o en Holanda o donde fuese, pero aquí tenían la obligación, claro. Podríamos pensar que si hubiesen presentado el modelo 720, pues nada les pasaría. Pero es que dieron solo 6 meses, sin demasiada publicidad además. Y el modelo en sí era una pesadilla burocrática. La agencia tributaria tuvo hasta que publicar vídeos en YouTube para explicar cómo se rellenaba. Vamos, una trampa para un jubilado extranjero que, por supuesto, y la mayor parte de ellos pues no habla mucho español, algunos no hablan absolutamente nada. Una auténtica locura, vamos. Decía el otro día Domingo Soriano en Libre Mercado que cómo tiene que ser la cosa para que desde Bruselas den un toque al gobierno español advirtiéndole de que se les está yendo la mano con esto de luchar contra el fraude en España. Decía Domingo que esto es como en las películas de la mafia, cuando están dos matones dando una paliza a un tercero y uno de ellos, pues una bestia parda, ¿no? Pues le dice al otro, déjalo ya que le vas a terminar matando. Pues más o menos esto es lo que ha sucedido. Bien, seguimos con Ignacio, que nos trae la penúltima necedad de Irene Montero. Digo la penúltima porque la última la estará diciendo en estos momentos. Saludos a todos los oyentes de la Contracrónica y bueno, hoy me gustaría comentar, aunque ya lo ha hecho en una contra Fernando, la polémica se ha generado a raíz del discurso que ha dado Irene Montero sobre los pechos de las mujeres y el miedo que dan a los hombres. Y es que ya he escuchado reivindicaciones de mujeres tan absurdas como decir que por qué no se pueden quitar la camiseta como los hombres después de un partido de fútbol y cosas por el estilo, o por qué no pueden... Pues yo creo que puedo hablar por, casi diría que del 90 y... Bueno, quitando los hombres que sean homosexuales, que a lo mejor les resulta desagradable, pero por los heterosexuales creo que puedo hablar por el 98%. Vamos a poner un 90% por la gente que sea muy conservadora o por motivos religiosos, pero yo creo que nos gusta el 90% de los hombres, y si las mujeres fueran enseñando los pechos por la calle, pues estaríamos encantados, ¿sabes? No creo que ninguno... Lo que pasa es que las feministas probablemente luego exigirían que no se los mirásemos. Es muy probable. Bueno, ya lo exigen ahora, ¿no? Se pone un escote o una ropa ceñida que realce los senos femeninos y después protestan. Pero bueno, la biología va a ganar en ese sentido y pueden decir lo que quieran, pero entiendo que lo que no se puede hacer es nada que pase la barrera de física, ¿no? Evidentemente no vas a llegar a nada físico, pero bueno, la mirada, aunque sea poco decoroso, poco agradable, es imposible que a un hombre no se le pueda escapar inconscientemente una mirada cuando ve a una mujer con unos pechos bonitos. Así que eso va a ser difícil que lo controle. Pero vamos, que si quieren ir con los pechos al aire, creo que el 99% de los hombres aplaudimos la moción. Y desde mañana, vamos, que si quieren hacerlo mañana, yo encantado. Ahí sí que estoy dispuesto hasta a pagar impuestos por ello. Pues nada, un saludo a todos los contraescuchas, a ver si Fernando quiere comentar algo más, aunque yo creo que ya lo hizo en una contra, que además será muy divertido cuando comentaba el discurso de Irene. Pero bueno, nada, esa otra estupidez más del feminismo radical moderno y otro sinsentido. Le dediqué este sábado unos minutos en la Contra en directo con toda la mofa y la befa posible, que fue muchísima, por supuesto. Tenéis el vídeo en el canal de la Contra en directo, se titula Miedo a las tetas, y ahí lo cuento ya con más detalle. Respecto a lo que cuenta Ignacio, lo de estas mujeres es demencial. A ver, por un lado quieren multar a quien eche un piropo y prohibirlos terminantemente, y por otro piden que las mujeres puedan ir a pecho descubierto por la calle. A ver... Por poder pueden hacerlo, al menos en España. Me consta que, qué sé yo, en Arabia Saudita obviamente no, y en Irán tampoco, pero en España pueden hacerlo. Nadie les va a decir nada. Bueno, a lo sumo mirar, pero bueno, también quieren prohibir mirar. En España lo que
comúnmente se conoce como escándalo público, que podríais pensar, claro, si una mujer se quita la parte de arriba por la calle, la detendría un policía y la acusarían por escándalo público. No, no necesariamente. Lo que aquí se conoce como escándalo público se denomina delito de exhibicionismo y lo recoge el Código Penal en su artículo 185. Me he ido a buscarlo, lo tengo delante. Dice textualmente: el que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición no obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Bien, mostrar los senos no es escándalo público siempre y cuando no se haga con intención obscena y delante de menores de edad o personas discapacitadas necesitadas de especial protección. Es decir, que cualquier mujer puede ir con los pechos al aire sin que nadie las arreste. Mientras muchas de hecho lo hacen en las playas y en las piscinas desde hace tantos años que yo recuerdo siempre ver mujeres en topless en la playa sin que nadie se escandalizase por ello. Os preguntaréis entonces por qué no van las mujeres por la calle como en la playa. Bueno, pues sencillamente porque no quieren, no porque nadie se lo impida. Los hombres tampoco solemos quitarnos la parte de arriba por la calle, por mucho calor que hagan. En Madrid en verano hace mucho calor y por la calle, salvo algún skater haciendo acrobacias por la acera, todos vamos con nuestra camisa o nuestra camiseta puesta. En fin, vamos con Raúl, que nos hace una curiosa reflexión sobre la abundancia de información que tenemos hoy en día. Hola Fernando, quería comentarte una cosa que me llama mucho la atención de estos últimos años, que me lleva pasando porque hace mucho que no veo la tele, pero ya ha llegado el punto en el que desde que me levanto hasta que me acuesto estoy aprendiendo cosas. Y esto es algo que yo creo que para lo que la sociedad no estaba preparada, porque tienes en tu móvil a tu disposición todo el conocimiento del mundo. Puedes aprender lo que te dé la gana mientras estás cocinando, mientras estás entrenando. Yo, por ejemplo, me encanta, me voy al gimnasio por la mañana y te escucho a ti mientras estoy entrenando. Estoy trabajando y cuando tengo un rato y puedo, me pongo un podcast de lo que sea, que los hay muchos y muy buenos, tanto anglos como hispanos, como el tuyo. Me pongo una clase de economía del profesor Bastos, o de Rayo, o de quien sea, de Huerta de Soto. O me pongo a escuchar también escucho no a Piketty, sino a audiolibros de Piketty o lo que sea, de historia, economía, política, sociedad, ley, lo que tú quieras. Y uno se tira todo el santo día aprendiendo cosas y es una cosa potentísima de la que sinceramente hasta ahora no me había dado cuenta. Quería comentarte, ¿qué opinas de esto? Porque es increíble el potencial que podemos alcanzar estando todo el santo día aprendiendo cosas. Bueno, no se está todo el día aprendiendo cosas porque uno acaba cansado, pero si eres de esos que te gusta, que no quieres ver la tele, porque yo es que hace como 10 años que no veo la tele. ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Te levantas, te pones tu música o te metes un podcast y aprendes una barbaridad. ¿Qué opinas de esto? Bueno, Raúl, eso lo haces tú, pero no todo el mundo. Lo que sí tienes es la posibilidad de obtener información infinita al alcance nada de un clic del dedo y todo de forma gratuita. Nunca antes habíamos tenido nada igual. Pero no todos lo aprovechan de la misma manera. Esa abundancia de información, muchos apenas le dan uso, porque prefieren el entretenimiento más banal, digamos, que sé yo, el deporte o el cine. Pero de eso también hay más que nunca. Vamos, que vivimos en una buena época, buenos tiempos, por más que algunos insistan en que cualquier tiempo pasado fue mejor. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de las caídas de la bolsa que nos acompañan ya todo el mes de enero. Si la bolsa es un termómetro levemente fiable acerca de las perspectivas, actualmente refleja que estas son pesimistas. En principio por motivos racionales. Inflación, tensión bélica, materias primas y energía caras, pandemia en espasmódico final y estímulos intervencionistas distorsionadores. Y también por motivos irracionales, la apocalipsis biológica, la apocalipsis climática y la apocalipsis nuclear. Si siempre es el momento de los optimistas, hoy lo es más que nunca. Van a hacer falta todos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, el último día de enero. Mañana estaremos en febrero y estaré aquí de vuelta, por supuesto. Hasta mañana, amigos.